Ok, esta es la clase del 21 de abril del 2021, la número 17 del primer semestre del 2021, semana 9 del curso de Teoría Electromagnética 2, donde vamos a continuar con el tema de líneas de transmisión. Entonces, que es el tema que estamos revisando. Acá, el tema de líneas de transmisión. Lo último que vimos, la lección pasada, era cómo se ve en una línea acoplada. La línea acoplada se caracteriza pues porque no hay onda reflejada, que son los rayones de la vez pasada, ¿verdad? Básicamente en una línea acoplada, nada se refleja, todo va para allá, ¿verdad? Entonces es una característica que tiene, que no hay reflexión, cosas que uno puede calcular, el tiempo de propagación, ¿verdad? O se llama el time delay, no hay reflexión, la impedancia de entrada en un caso de estos siempre va a ser entonces el valor acá, digamos, para que eso esté acoplado, la única manera es que Z sub 0 sea igual a ZL, no hay reflexión, entonces la impedancia de entrada es el mismo Z sub 0, ¿verdad? Entonces uno fácilmente hace un circuito equivalente, se da cuenta cómo es la entrada, que lo que va a estar en la carga, como no hay reflexión, y listo, ¿verdad? Eso es muy sencillo. Y es una característica básica que sí tienen que reconocer, ¿verdad? Ustedes tienen que reconocer adecuadamente lo que es un medio acoplado, de uno no acoplado, sus características. Sin embargo, lo que más nos interesa son los casos desacoplados, porque son los que presentan mayor variedad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, cuando yo tengo una línea desacoplada, donde ZL es diferente de Z sub 0, ¿verdad? Vamos a tener reflexiones, o sea, tenemos onda incidente, onda reflejada, generalmente ahí el V más y el V menos para indicar que una va y que otra viene. Eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Y nos interesa conocer, pues, precisamente la impedancia de entrada. Para conocerlo, bueno, cuando tenemos alfa igual 0, la ecuación, ya esta ecuación la conocemos, ya la habíamos planteado inclusive, ¿verdad? Que es una adaptación de la ecuación de impedancia de entrada de medios, pues aplicada a líneas de transmisión, ¿verdad? Es muy sencilla, z de entrada, ¿verdad? Es igual a z sub 0, ¿verdad? Aquí está. Aquí, para hacerlo fácil, lo puse con tangente, ¿verdad? Pero si no, lleva coseno en la primera parte y seno aquí, ¿verdad? Conocido, nada del otro mundo. Ahora, algo que no vamos a ver la deducción porque es un poco laboriosa y nos aporta algo muy similar, pero es el caso cuando hay pérdidas. ¿Qué pasa cuando hay pérdidas en la impedancia de entrada? Resulta que esa tangente se convierte en una tangente hiperbólica. La que nosotros veíamos acá, se ve acá. De hecho, este es el caso general, digamos, esta ecuación es el caso general, el más general de todos. ¿Por qué? Porque resulta que ahí tenemos, bueno, tenemos una tangente hiperbólica que es igual a JKL, ¿verdad? Donde JK, pues sabemos que puede ser alfa más J beta, ¿verdad? Ya ahí, pues es un poquito más complicado. Ahorita vemos a qué es igual la tangente hiperbólica. Sin embargo, ¿por qué les digo que esta ecuación es la más general? Porque resulta que si alfa es igual a 0, entonces JK es igual a J beta, ¿verdad? Entonces, la tangente de JKL termina siendo, la tangente hiperbólica, perdón, la tangente hiperbólica de JKL termina siendo pues la tangente hiperbólica de J beta L, ¿verdad? Y resulta que es una propiedad de las tangentes hiperbólicas que la tangente hiperbólica de Jx es igual a J, tangente normalita, de X. Por lo tanto, digamos, esto pues termina transformándose en J tangente de beta L, que es pues precisamente esta parte, es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Que es el caso sin pérdidas. ¿Por qué hago esto? Para decirles que esta ecuación es la más general, ¿verdad? Es el caso general. Que cuando tenemos alfa igual 0,
esta ecuación pues se transforma en la de arriba, que ya es la que habíamos trabajado. No veo la deducción y demás porque esto es un caso que vemos poco en realidad. Ahora, ¿por qué lo vemos poco? Que fue, creo, una pregunta que hizo alguien en algún momento. Lo vemos poco, pues porque la mayor parte del tiempo estamos trabajando en líneas de transmisión cortas, donde si bien es cierto, siempre hay pérdidas, muchas veces son despreciables y pensamos que es más o menos cero. Y eso es un caso, digamos, muy típico que tenemos. Entonces, como el caso más general. Sin embargo, ahí está la impedancia de entrada, ¿verdad? Aquí está lo que les decía, tangente, ¿verdad? Hiperbólico de jx es igual a j tangente de x. Y bueno, y ya con eso, pues ya sea con o sin pérdidas, pues uno puede plantear una impedancia de entrada. Y con la impedancia de entrada, esa impedancia de entrada que es igual a la tensión de entrada sobre la corriente de entrada, que son las tensiones totales, ¿verdad? Tensión total. Y también aquí es la corriente total, ¿verdad? Tenemos los valores totales, donde la entrada total es la suma de la reflejada, la incidente y la reflejada de la corriente también. Eso es lo que tenemos ahí y podemos plantear, pues eventualmente, la tensión de entrada se puede calcular, ¿verdad? En el circuito equivalente lo podemos calcular como un divisor de tensión. Esto se usa, hay problemas donde se usa eso, porque en ocasiones, qué sé yo, ustedes pueden calcular esto y se les pide la magnitud de, tal vez se les da una de estas dos, ¿verdad? La reflejada, y se les pide la magnitud del incidente. Entonces, una vez que tienen eso, bueno, pueden despejar, ¿verdad? De aquí. Entonces, eso es un conocimiento, digamos, que sí deben de tener ahí bastante claro. Entonces, creo que no es nada del otro mundo, creo que está muy claro cómo está eso, ¿verdad? Que es la impedancia de entrada, que es igual al cociente entre la tensión total de entrada y la corriente total de entrada, ¿verdad? Es 2. Y una vez eso podemos plantear ese modelo equivalente, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante que lo manejen ahí adecuadamente. Ahora, hay dos casos muy particulares, que por lo menos es lo que quisiera avanzar hoy, que bueno, empiezan por entender cómo es la impedancia de entrada en una línea en cortocircuito. Este caso es súper interesante. ¿Qué pasa cuando la línea es un cortocircuito? Y es algo que nos va a ayudar mucho a entender la siguiente parte del curso, después la parte de acoples, porque es algo que se usa muchísimo. ¿Qué pasa cuando esto es un corto? Bueno, ya esto lo sabemos, el coeficiente de reflexión es -1, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es la impedancia de entrada? Si nos llevamos eso a la ecuación, ¿verdad? Que tenemos ahí, si ZL es igual a 0, significa que esto desaparece y esto desaparece, ¿verdad? Y al desaparecer eso, ahí están, ¿verdad? Se hacen 0 y 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí el Z sub 0 que queda ahí se cancela con este de abajo. Y entonces, me queda un Z sub 0 cuadrado sobre Z sub 0 multiplicado por la tangente hiperbólica, ¿verdad? De JKL. La impedancia de entrada se transforma totalmente en ese Z sub 0 tangente hiperbólico de JKL, ¿verdad? Esa expresión es relevante. ¿Por qué es relevante? Por lo siguiente, si uno toma en cuenta qué es lo que uno va a obtener de ahí cuando uno tiene un cortocircuito, tenemos que, bueno, por un lado, la tangente hiperbólica, esta es la igualdad, si, digamos, hay calculadoras que lo calculan, valga la redundancia, y si no, pues esta es la forma de calcular tangente hiperbólica de x, ¿verdad? Es igual a la x menos a la menos x, ¿verdad? Bueno, esto por un lado. Entonces, cuando sustituimos eso, esa tangente hiperbólica, yo hago la sustitución, puedo jugar un poquito con el arreglo algebraico, saco a factor común L a la menos JKL,
no, E a la JKL, ¿verdad? Lo saco a factor común y lo cancelo, ¿verdad? Si yo lo saco aquí, esto se vuelve 1, esto se vuelve 1, y aquí para sacar un E a la JKL, lo que hago es dividir, ¿verdad? Entonces, eso sube con el signo menos y por eso queda un 2 aquí. Al hacer eso, resulta que si yo tengo una línea, y aquí sí viene una aproximación muy interesante, en la cual el producto JKL sea mucho menor que 1, aquí tal vez ahí hace falta decir que eso es que la magnitud de eso es la magnitud de JKL mucho menor que 1, ¿verdad? Porque para evitar problemas ahí cuando hay complejos y demás. Resulta que el exponente e a la menos 2 JKL se puede aproximar a 1 menos 2 JKL. De hecho, ustedes pueden tomar su calculadora, ¿verdad? Y le ponen valores ahí. Mucho menor que 1, ¿qué significa, verdad? Significaría que la magnitud de JKL sea menor que 0.1. Entonces ustedes pueden probar, ¿verdad? Y toman ahí e a la menos 2 por 0.1, por 0.05, etcétera. Y van a ver que eso es un resultado muy similar a esto. Es una aproximación bastante válida. Entonces, yo puedo sustituir esto que está ahí, lo puedo sustituir ahí, ¿verdad? De esas maneras. Hago las sustituciones, de cambio aquí, ¿verdad? Este se va con estos dos se suman, ¿verdad? Que están ahí. Y entonces me queda esta expresión, la cual, a su vez, si yo la trabajo, factorizo y demás, es igual a z sub 0, digamos aquí sale un 2, ¿verdad? Ahí pueden ver que es un 2, y luego en el denominador va a quedar 1 menos JKL, ¿verdad? Pero yo sé que JKL, porque es la condición que estoy utilizando, es mucho menor que 1. Entonces esto es aproximadamente 1. Como eso es aproximadamente 1, yo puedo decir que la impedancia de entrada es aproximadamente Z sub 0 JKL. Esa expresión que está ahí es súper interesante. ¿Por qué? Cuando yo tengo una línea que termina en cortocircuito, que es bien pequeñita, ¿verdad? O que cumple esta condición, ¿verdad? No precisamente pequeña, puede ser de pérdidas muy bajas, pero que cumple esta condición, la impedancia de entrada es aproximadamente Z sub 0 JKL. Esa expresión, digamos, bueno, es importante, la vamos a estar utilizando, y tiene la siguiente característica. Vean, bueno, ahí está la misma expresión, ¿verdad? Resulta que esa expresión que está ahí, si yo tomo en cuenta las ecuaciones que me definen a Z sub 0 y JK, esta es la de Z0 y esto es JK. Esas son las ecuaciones, ahí las habíamos escrito al inicio cuando vimos lo de líneas de transmisión. Entonces yo tengo un producto de esto, de Z0 y JK. Cuando yo multiplico Z0 y JK, ¿qué me voy a encontrar? Que al multiplicar eso, se me va a cancelar esto con esto. Y me va a quedar una raíz de este término al cuadrado, ¿verdad? Lo que está en paréntesis al cuadrado. Por lo tanto, el producto Z0 JK, bueno, ahí está, ¿verdad? Se cancelan esas dos partes. Me queda esto. Me va a quedar al cuadrado que sale de la raíz. Entonces resulta que el producto Z0 JK es igual a R' más J omega L'. Entonces, si esto me lo llevo allá a la expresión, me doy cuenta que la impedancia de entrada en cortocircuito, ¿verdad? Que es el caso en el que estamos, es igual a esto, que es el producto Z0JK por L, ¿verdad? ¿Por qué eso es tan relevante? Voy a explicar esa parte por qué es tan relevante. En una línea que cumpla la condición, ¿verdad? La condición que estamos hablando de que la magnitud de que JKL sea mucho menor que 1, ¿verdad? Que es usualmente una línea que tiene pocas pérdidas, que más o menos algo así. Resulta que en una línea que cumpla
esa condición, pues la impedancia de entrada es igual a esto. Entonces yo puedo hacer un experimento. Digamos, yo puedo hacer un experimento de ponerle un generador, ¿verdad?, a una línea de transmisión, en la cual estoy experimentando. Esto es un cortocircuito, ya le iba a dibujar una carga, ¿verdad? Y entonces yo puedo medir la tensión de entrada y puedo medir la corriente de entrada. Experimentalmente yo puedo hacer esa medición. Y si yo hago esa medición, yo puedo tomar los valores de la tensión de entrada, lo divido entre la corriente de entrada, y eso es igual a la impedancia de entrada. Yo eso lo puedo medir con un osciloscopio, ¿verdad? Hay maneras, hay truquillos para hacer esa medición, ¿verdad? Con un osciloscopio. La corriente, por ejemplo, le pongo una resistencia bien pequeñita de 0.1 ohmio, de medio ohmio, algo así, que me altere muy poco la medición, mido la tensión y ahí tengo los valores. Eso sí, necesito medir adecuadamente las fases incluso, ¿verdad? Yo tengo que sacar este valor, le puedo asignar 0 grados si quiero, pero necesito la fase de esto, ¿verdad? Entonces hago una medición de la impedancia de entrada, ahí. Entonces, esto que está acá, perfectamente puede ser un valor experimental. En donde yo estoy haciendo un experimento, conozco la longitud de mi línea, es un valor conocido, ¿verdad? Entonces, en términos generales, Z de entrada va a ser un valor complejo. ¿Qué significa un valor complejo? Que tiene parte real y que tiene parte imaginaria. Yo eso es algo que sé. Entonces resulta que ese valor, que lo puedo dividir entre real e imaginario, puedo dividirlo entre L, o sea, mando este L a dividir, ¿verdad? Entonces obtengo que el Z de entrada, un cortocircuito entre L, que eso no es nada del otro mundo, es igual a R' más J omega L'. Adicionalmente, pues yo sé la frecuencia que utilicé, ¿verdad? Para trabajar, entonces conozco omega. Y entonces resulta que yo puedo igualar las partes reales y las partes imaginarias. Y la parte real va a ser igual al parámetro R'. Y bueno, aquí tendría que tomar el resultado aquí, ¿verdad? Dividir entre omega y puedo obtener L'. Entonces resulta que esto constituye un experimento, digamos, donde en una prueba de laboratorio yo conozco el largo de la línea L, las frecuencias conocidas, ¿verdad? Entonces puedo medir esto. Tengo parte real e imaginaria y puedo calcular R' y L'. O sea, es un método experimental para poder determinar de manera aproximada los valores de los parámetros distribuidos R' y L' de una línea de transmisión, la cual podría ser una línea de transmisión experimental, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el medir la impedancia de entrada de una línea en cortocircuito es un método que se utiliza, digamos, es conocido, es algo que se utiliza para poder determinar experimentalmente los valores de los parámetros distribuidos R' y L'. ¿Por qué esto es posible? Bueno, porque yo tengo una línea de transmisión que al ponerla en cortocircuito, voy a dibujarla aquí como más evidente la línea. Al ponerla en cortocircuito, ¿qué es lo que estoy haciendo? Un cortocircuito tiende a maximizar las corrientes, ¿verdad? Eso es lo que hace un corto. Entonces, al maximizar las corrientes, darle más corriente ahí, estoy sobre todo excitando los componentes resistivos e inductivos de la línea que están pues en serie, ¿verdad? Entonces, por eso sus efectos son más notorios. Y eso lo logro gracias al cortocircuito. Es algo que se puede hacer. Entonces, la prueba de cortocircuito es una prueba que me permite determinar esos dos valores. Y eso es algo que se utiliza. Y es un truquillo que se usa para medir y que
funciona muy bien, por ejemplo, para líneas desconocidas. Es mucho de aplicación práctica, ¿verdad? Pero es importante. Y esto es algo bueno que se utiliza. Y yo hago lo mismo, exactamente lo mismo, pero con una línea en circuito abierto. O sea, lo mismo pero diferente, ¿verdad? Entonces, en circuito abierto, sabemos que I gamma es 1, ¿verdad? Entonces, repetimos el procedimiento, tomamos la ecuación, ¿verdad? Aquí hacemos un truquillo, ¿verdad? Como aquí ZL es igual a infinito, entonces yo divido todo entre ZL, ¿verdad? Entonces aquí me queda 1 y aquí me queda 0 sobre ZL. Entonces, 1 o lo que sea, entre infinito, es 0, ¿verdad? De igual manera aquí 0. Entonces, me va a quedar aquí abajo un tangente hiperbólico, ¿verdad? Que sería igual a un cotangente hiperbólico, que sería ese, ¿verdad? Ese sería el cotangente hiperbólico en ese caso, que tendríamos. Y con ese cotangente hiperbólico hacemos lo mismo. Es el inverso del tangente hiperbólico, ¿verdad? Si este es el tangente hiperbólico, el cotangente hiperbólico es el inverso, con el menos abajo. Es el mismo procedimiento en realidad. Ven que ahí quedó, lo puse al revés, el menos. Aplicamos la misma aproximación, ¿verdad? Bueno, sustituimos ahí demás, aplicamos la misma aproximación. Sustituimos, es el mismo procedimiento. Y al final, la impedancia de entrada en circuito abierto es igual o es aproximadamente igual a Z sub 0 sobre JKL. En ese caso, bueno, esa impedancia, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Tenemos un Z sub 0 y un JK, nada más que ahora es un cociente. Entonces, cuando lo dividimos, lo que se me cancelan es el R' y el J omega L'. Me quedan los términos estos de acá, que va a salir de la raíz. Entonces, Z sub 0 sobre JK es igual a 1 sobre G' omega C'. Eso igual lo sustituyo, ¿verdad? Y tengo aquí esto. Nuevamente, esto es un valor experimental, ¿verdad? Es un valor experimental. El mismo experimento de hace rato, exactamente el mismo, solo que la línea está en circuito abierto, ¿verdad? Entonces, para yo poder determinar eso, tendría que leer aquí el V de entrada y la corriente de entrada en ese punto. Cuando los obtengo, ¿verdad? Hago el cociente para obtener la impedancia de entrada, V de entrada e I de entrada. Nada más que necesito considerar las fases, ¿verdad? No son solo magnitudes, sino las fases. ¿Por qué? Porque yo necesito que este sea un valor complejo. Y eso viene cuando considero las fases, ¿verdad? Tengo que expresarlos de forma polar, magnitud y fase. Y cuando tengo eso, pues igual puedo mandar a multiplicar L, que es un número nada más, que multiplica ambas partes, y me voy a encontrar con que tengo un valor complejo, ¿verdad? Que es igual a G' más J omega C'. De igual manera, eso le puedo dar vuelta, ¿verdad? Esto, o sea, yo puedo enviar para arriba, entonces yo puedo decir G' más J omega C' es igual, bueno, es aproximadamente igual a 1 sobre L por la Z de entrada, en sea. Esto es lo que uno hace, ¿verdad? Enviarle eso para acá. Al final de cuentas, esto es un número, ¿verdad? Un número complejo, pero es un número que tiene parte real, parte imaginaria, ¿verdad? Esto puede ser multiplicar por el conjugado para obtener. Y logro obtener G' y C'. ¿Por qué este método funciona para eso? Porque al ser en abierto, yo disminuyo la corriente, pero aquí tengo un máximo de voltaje. Entonces, ese voltaje excita sobre todo la componente capacitiva, ¿verdad? O los componentes del dieléctrico en realidad, que sería el C' y la resistencia de acá. El G', ¿verdad? Que es expresado como una conductancia. Entonces, este es el mismo truco, ¿verdad? Básicamente para obtener los parámetros distribuidos G' y C'. Es exactamente el mismo truquillo que se utiliza.
Y es una prueba común, digamos, estas son las que se llaman pruebas de cortocircuito y circuito abierto, de las cuales se obtiene información. Y algo aún también más interesante, ¿verdad? Todavía quedan un par de cosillas más, es que vean las expresiones de la impedancia de entrada en cortocircuito y circuito abierto. Estas ya las habíamos obtenido, ¿verdad? Esas son las que habíamos obtenido. ¿Qué pasa si los multiplicamos? Si los multiplicamos, ¿verdad? Un tangente por un cotangente, que el cotangente es el inverso del tangente, pues se cancelan. Entonces, impedancia de entrada en CA por la impedancia de entrada en CC termina siendo Z sub 0 al cuadrado. Y entonces, a partir de esos valores de las impedancias de entrada en circuito abierto y en cortocircuito, yo puedo obtener el valor de la impedancia característica de la línea de transmisión, un parámetro más. Les hago el comentario, generalmente los Z sub ceros de todas las líneas de transmisión es un número real. Y eso va a ser así a menos de que se diga lo contrario. De hecho, yo no recuerdo ahorita un solo problema donde la impedancia característica de una línea de transmisión de compleja, tenga parte imaginaria. Si uno hace cálculos experimentales, a veces le queda una parte imaginaria, pero muy, muy pequeña que es despreciable. Es un número real. Eso quiere decir que el zeta de Z sub 0, o sea, el ángulo, es igual a 0. Esa es una característica que tienen las impedancias características de líneas de transmisión. Es algo que van a ver todo el tiempo. Y adicionalmente, si yo no hago el producto, sino que hago el cociente de estos dos, ¿verdad? Donde yo trabajo con eso, hago las sustituciones, ¿verdad? Que teníamos ahí con los exponenciales, estos ya los teníamos y me queda eso. Entonces se puede despejar ese término E a la 2JKL, ¿verdad? Resulta que, bueno, JK es igual a alfa más J beta, ¿verdad? Entonces me queda E a la menos 2 alfa L y E a la menos J2 beta L. Esto al final de cuentas es un número, ¿verdad? Un número complejo que se puede representar como parte real y parte imaginaria. Entonces resulta que como eso es un número, ¿verdad? Es un número complejo representable como parte, como magnitud y ángulo, ¿verdad? Uno tiene que saberse mover entre representaciones cartesianas o representaciones polares, ¿verdad? Entonces, cuando uno se pasa a una representación polar, tiene magnitud y ángulo. Entonces, como esto es un número complejo, se puede representar así. Cuando yo hago eso, obtengo que la parte real, como esto no tiene J, ¿verdad? Entonces, parte real, E a la menos 2 alfa R es igual a R. Entonces, de ahí yo puedo despejar alfa. Alfa es igual a menos logaritmo natural del valor real, ¿verdad? De esta cosa, sobre 2 la longitud de la línea. Y de la otra manera, de la otra parte, tengo que menos 2 beta L, ¿verdad? Que es el ángulo que está aquí, es igual a este ángulo que está ahí. Entonces resulta que beta es igual al ángulo que uno obtiene aquí de ese número, ¿verdad? Más o menos 2 pi n sobre 2L. Eso es el alfa y el beta. Entonces resulta que de las pruebas de cortocircuito y circuito abierto, me dan mucha información. ¿Por qué? Porque yo puedo obtener de ellas, puedo obtener R', L', C', G', Z sub 0, alfa y beta, los cuales constituyen JK, ¿verdad? A partir de las impedancias de entrada de esa línea de transmisión cuando les hago pruebas de cortocircuito y circuito abierto, lo cual es algo que se utiliza. Hay equipos de medición que hacen ese tipo de pruebas pues para determinar características de una línea. Y es algo importante que, digamos, tienen que tomarlo en cuenta. Si se les dan impedancias de entrada en CC y en CA, deben poder calcular todos estos parámetros, todos estos parámetros con las ecuaciones que les decía. Y, y ahí termina este temilla en particular. ¿Alguna pregunta?
Ok, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Lo que es esta parte de pruebas de cortocircuito y circuito abierto, que como les decía, es algo que se utiliza bastante. Bien, eh, bueno, si no hay preguntas, entonces quería por lo menos cubrir esto, que es importante. Tengo un par de problemillas ahí que quería mostrarles, un par de casos por ahí respecto al parcial. Entonces, hagamos una cosa, hagamos la pausita acostumbrada y retornamos para explicarles de esos problemas las cosas que me interesa, que aunque hemos visto, me gusta puntualizar ahí porque de repente les aparece algo al respecto. Entonces, un Ponga el segundo examen, aquí. profe, y puntualizamos desde el examen. Ah, qué vivillo, ¿ah? Bueno, entonces, hagamos la pausita acostumbrada y ya venimos y les muestro un par de ejemplos, un par de casos. Entonces, el problema que quiero es este. Este es uno de incidencia oblicua que siempre tiene sus detallillos ahí, que es importante. Entonces dice, con referencia a la figura, una onda con polarización perpendicular incide con un ángulo de 30 grados en una interfaz aire-vidrio, ¿verdad? Entonces aquí está el aire, aquí está el vidrio, y pues aquí van a ser 30 grados, ¿verdad? Es una onda, bueno, donde dice polarización perpendicular, se refiere, yo les había dado las terminologías, ¿verdad? Es el transversal eléctrico, polarización S, o perpendicular, que es así, ¿verdad? Entonces, eso ténganlo a mano ahí, esa equivalencia de términos que están ahí, aunque bueno, trataremos de que quede igual lo más claro. Entonces dice, incide con un ángulo de 30 grados en una interfaz aire-vidrio. La frecuencia de la onda es de 600 teras, ¿verdad? Un terahertz son 10 a la 12 hertz, que corresponde a la luz verde. Y el índice de refracción del vidrio es de 1.6, ¿verdad? Entonces, índice de refracción del vidrio, digamos, si yo le llamo a este medio 1 y a este medio 2, entonces N2 sería 1.6, que eso es el índice de refracción, ¿verdad? Y como es aire, el primero, N1 sería igual a 1, ¿verdad? Ese es el índice de refracción. Dice que la amplitud del campo eléctrico incidente es de 50 voltios metro, ¿verdad? Entonces aquí el E sub 0 es igual a 50 voltios metro. Entonces se pide el ángulo de transmisión y la impedancia intrínseca del vidrio, en ese caso, ¿verdad? Entonces, donde dice el ángulo de transmisión, ¿verdad? Por ley de Snell, cita 2, y la impedancia intrínseca del vidrio. Bueno, entonces, este no es el punto más que quiero ver, pero voy a mostrarlo igual, ¿verdad? Entonces, cita 2, simplemente por ley de Snell, es igual a 10 a la menos 1 de N1 sobre N2 ten de cita 1, ¿verdad? Creo que estamos clarísimos ahí, ¿verdad? No hay nada del otro mundo, están N1, están N2, está el ángulo de incidencia, entonces simplemente cita 2, en ese caso son 18.21 grados. Ok, listo. Ahora, para la impedancia, hay que acordarse de una formulita que se usa, ¿verdad? De que la impedancia de un medio, la impedancia característica, es igual a la eta sub 0 sobre el N, el índice de refracción. Entonces, ¿cuál me están pidiendo? La del vidrio. Yo le llamé N2, ¿verdad? Entonces sería eta 2 sobre N2, ¿verdad? Entonces sería eta sub 0 son 377 ohmios o 120 pi, cualquiera de los dos. Y N2 son 1.6, ¿verdad? Entonces, el eta 2 es igual a 235.62 ohmios. ¿Ok? Punto A resuelto, facilísimo, ahí 2 puntos, ¿verdad? Ok, luego dice los coeficientes de reflexión y transmisión. Eso es formulístico en realidad, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Es obtener gamma S y tau S.
No es nada del otro mundo porque tenemos todos los elementos para calcular, ¿verdad? Sabemos que gamma S es igual a eta 2S menos eta 1S sobre eta 2S más eta 1S, ¿verdad? Y adicionalmente, pues cumple aquí, ¿verdad? Que el tau S, aunque teníamos una fórmula, es igual a 1 más gamma S de igual manera, ¿verdad? Y estas son las impedancias, pues, ¿cómo se llama? De onda, ¿verdad? Que serían eta 1S es igual a eta 1 por la secante de cita 1, ¿verdad? Mientras que eta 2S sería igual a eta 2 por la secante de cita 2, ¿verdad? Yo creo que ahí no hay mayores problemas, deberían de poderlo calcular sin mucho problema, están todos los elementos, ¿verdad? Están el ángulo de cita 2 que se necesita, eta 1, eta 2, ¿verdad? Creo que no hay nada del otro mundo. Aquí en como es el aire, ¿verdad? Es z sub 0 lo que hay. Aquí está el eta 2, entonces están todos los valores. Les doy la respuesta ahí para que la tengan, entonces sería gamma S es igual a menos 0.274 y pues tau S, coeficiente de transmisión, sería igual a 0.726. ¿Okay? Nada del otro mundo. Estamos bien ahí. Ahora, esa es la que se pone interesante. El vector de onda en el vidrio, K2, ¿verdad? Recuerden que cuando viaja la onda aquí, tenemos un vector K1, y eso lo vimos en las definiciones para incidencia oblicua, ¿verdad? Que me define, que es un vector, ¿verdad? Que me define la dirección en la que viaja. Y entonces en el vidrio, pues también vamos a tener un vector que me define esto, ¿verdad? Y bueno, aquí también, ¿verdad? Nosotros estuvimos trabajando, aquí es el K1 más y aquí es el K1 menos. ¿Qué me dice cómo viaja? Es un vector, ¿verdad? Me dice la magnitud con la que va viajando, ¿verdad? Entonces, hay que poder determinar esos vectores. ¿Qué es lo que me están pidiendo? El vector K2, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Vamos a ver cómo determinarlo, que esa es la parte que les digo que quiero que la tengan muy clara, ¿verdad? De cómo es que se puede determinar. Entonces, voy a dibujar así rápidamente el esquemita sobre todo, a ver, esa es la interfaz, entonces esta de aquí sería la normal, porque es con la que, respecto a la cual trazamos, entonces tenemos que estar incidiendo ahí, reflejando, transmitiendo, ¿verdad? Entonces esto es así, esto es así, esto es así, tenemos 30 grados, era con lo que incide, ¿verdad? Sí, 30 grados con lo que incide. Vamos a ver, 30 grados, que es con lo que incide. También teníamos el ángulo con el que sale, que son 18.21 grados, ¿verdad? Y lo que me están pidiendo es este vector, ¿verdad? Como está ahí. Obviamente tengo que darlo según las componentes que yo tenga. Aquí en la figura, bueno, Z y X, entonces van a ser componentes pues en Z y en X, ¿verdad? Si uno revisa la figurita, así es como están dados los Z y los X, entonces tiene que quedar de esa forma. ¿Cómo determinar ese vector? El vector, yo sé que es que a veces, si uno no está acostumbrado a ver esto, pues se le puede hacer un poquito
complicado el verlo, ¿verdad? Porque si nunca lo he visto. Y tiene que determinar estas dos componentes, que serán la componente Kx y la componente Kz, ¿verdad? O sea, es la forma en que yo determino el vector K2. Entonces, al final de cuentas, K2 va a ser el vector K2, no le pongo más porque es el único que existe, ¿verdad? Va a ser el valor Kx en dirección X más el valor Kz en dirección Z, ¿verdad? Y hay que determinar esos valores. Yo puedo ver que Kx es igual a la magnitud de K2, y ahorita vamos con eso, la magnitud de K2. Kx está, vean que tenemos el ángulo aquí, está en el cateto opuesto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, esto va multiplicado por sen de cita 2. Mientras que Kz está en el cateto adyacente, entonces sería la magnitud de K2 por el coseno de cita 2. ¿Ok? Creo que hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Kz, ¿cómo sería? Kx. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Cómo calculo yo la magnitud de K2? La magnitud de K2 hay varias maneras, por ahí estaba en las ecuaciones. La magnitud de K2 utilizamos en realidad pues de las ecuaciones que ya teníamos, puede ser omega sobre la velocidad de propagación en el medio 2, ¿verdad? Eso es una forma, entonces omega es igual a 2πf. Y esto es 1 sobre lo que sería el μ2 epsilon 2, ¿verdad? Lo cual termina siendo 2πf por la raíz de μ2 epsilon 2, ¿verdad? Recuerden, a menos de que se diga lo contrario, siempre los μ van a ser μ sub 0, a menos de que se diga lo contrario. Y luego el epsilon 2, ¿verdad? Yo lo puedo ver como el epsilon relativo por el epsilon sub 0. Y adicionalmente, ¿verdad? Ya teníamos N2. N2 es igual a la raíz de epsilon R2, ¿verdad? Vean que es un montón de relaciones. Entonces, a partir de ahí, yo lo puedo obtener. Entonces, puedo escribir esa magnitud de K2 como 2πf, la frecuencia la teníamos, ¿verdad? 1 terahertz, era 1 por 10 a la 12, por la raíz de μ sub 0, ¿verdad? La raíz de μ sub 0, ¿qué es eso? Por la raíz de bueno, espérense para expresarlo de otra manera. Yo puedo verlo aquí por μ2, ¿verdad? Es igual a μ sub 0 ahí, no hay quite. Por epsilon 2 es igual a epsilon sub 0 por epsilon r, ¿verdad? Raíz de todo eso, pero yo puedo separar las raíces, entonces puedo dejar raíz de esto y raíz de esto. Yo sé que esto que está aquí, el μ sub 0 epsilon sub 0, es el inverso de la velocidad de la luz, ¿verdad? Esto que está aquí es p a la menos 1. Y esto que está aquí, pues es n2, ¿verdad? Ahí me faltó poner el 2 nada más. Ahí epsilon r2. Entonces, la magnitud de K2 es igual a 2πf dividido entre la velocidad de la luz, ¿verdad? Por n2. Y tenemos todos los valores ahí, ¿verdad? Todos los valores para calcular eso. Entonces, a la hora de calcular eso, les voy a dar los valores. Esto son, la magnitud de K2 son 20,106 por 10 a la 6 radianes metro. Sería la magnitud de K2. Bueno, como es K, en realidad es metros a la menos 1, ¿verdad? Y a la hora de calcular, digamos, ya con eso nos llevamos la magnitud ahí.
Entonces simplemente K2 termina siendo, hay que multiplicar, ¿verdad? Por el seno y demás. Les voy a dar nada más la respuesta. Serían 6.283 por 10 a la 6 en dirección X más 19.099 por 10 a la 6 en dirección Z, unidades de metros a la menos 1. Esa sería la respuesta de ese vector, que es un poquito más, pues, más elaborado, ¿verdad? Lo que se requería ahí. Pero sí se los quería presentar porque eso yo sé que, aunque lo vimos, está dentro de lo que hemos visto, a veces ocasiona problemas. ¿Preguntas con ese? Profe, ¿era tan necesario hacer tanto proceso? O sea, porque digamos, nada más hubiera sabido que la magnitud de K es igual a beta y nada más sustituyo el beta y ya. Pues no tenía beta antes, hay que Mm, calcularlo. sí, 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 exacto, pero digamos, me hubiera brincado más los pasos de lo de la bisex Ah, y esa división y todo eso. no, digamos, yo les estoy dando aquí todo el razonamiento, ¿verdad? Para que no se vea así como sacado de la manga. Ustedes lo pueden acortar mucho más, ¿verdad? Y sí se puede hacer mucho más corto este. Lo que pasa es que no quería que se vea así medio mágico, ¿verdad? Pero sí, se puede hacer más corto. No necesitan hacer eventualmente tantísimos pasos, ¿verdad? Y lo que yo les decía hace un rato de justificar bien sus procedimientos es que por lo menos, digamos, ustedes me pongan, ¿verdad? Que K2 es esto, ¿verdad? Y cómo salen las componentes y una indicación, no tienen que hacer como todas las sustituciones así full, ¿verdad? Y si encuentran una manera más corta, también se puede hacer. Esto es como un método súper formal, ¿verdad? De cómo, cuál es el razonamiento para obtenerlo, pero evidentemente sí hay atajos. Ujú. Ok, luego pregunta, bueno, los campos eléctrico y magnético instantáneos en el vidrio, ¿verdad? ¿Cómo se ven esos campos? Eso es bastante sencillo en realidad, porque, bueno, perdón, nada más acá. Tenemos la magnitud, ¿verdad? 50 voltios metro, es lo que está ahí. Entonces, tenemos los coeficientes de reflexión y transmisión. Entonces, con el de transmisión, ¿verdad? Yo puedo calcular el campo en el vidrio. Este, sé la forma general del campo, ¿verdad? Y en ese punto, entonces, no, ¿sabes? Tengo que abrir otra hojita. De hecho, ese creo que salió en tutoría. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que calcular, bueno, por un lado, la magnitud del E2 sub 0, ¿verdad? Eso es E1 sub 0 por coeficiente de transmisión, ¿verdad? Está ahí. Entonces, ya esos valores estaban. Voy a ponerlo aquí porque ya también el tiempo nos está ganando y quiero dejarlo todo. 3625 voltios metro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve la expresión total en el medio 2? Es una expresión que depende no solo de X, sino también de Z, ¿verdad? Porque tiene componente, ¿verdad? Depende de X, de Z y del tiempo. Entonces, ¿cómo se va a ver ahí? Bueno, en términos generales es la magnitud E2 sub 0, ¿verdad? Por el coseno de omega t menos este beta z, ¿verdad? O menos kz en realidad. Aquí se ve, digamos, por el medio que tenemos, ¿verdad? Me dicen que el índice de refracción del vidrio es 1.6, es real, ¿verdad? Al ser real, alfa 2 es igual a 0. Alfa 2 es igual a 0, y como bien apuntaba Mac por ahí, ¿verdad? Entonces, K es igual a beta, ¿verdad? Al final de cuentas. Entonces ya lo teníamos de un caso anterior. Entonces, simplemente aquí uno sustituye, ¿verdad? El E2, a ponerle el igual nada más aquí, sería igual a, esto era beta, serían 36,25 por coseno
de la frecuencia, ¿verdad? Que teníamos, que serían 2pi por 1 terahertz, ¿verdad? 1 por 10 a la 12 t. Y el vector, ¿verdad? El vector que obtuvimos, que está aquí, va de ese otro lado. Voy a ponerlo aquí así como abreviado. Vean que va con un menos, entonces sería así como menos 6,2 por 10 a la 6 en X, menos 19,09 por 10 a la 6 en Z, ¿verdad? Volts metro. Eso es lo que tendríamos ahí de campo. Ah, bueno, aquí me faltó algo. Si ustedes ven en la figura, digamos, uno aquí puede deducir que por los ejes, eso tenemos que Y está para afuera y el campo aquí está apuntando en Y, ¿verdad? Entonces está en dirección a Y. Entonces, digamos, para que la respuesta sea full, esto sería todo el vector, ¿verdad? En dirección a Y, voltios metro. Ahí lo que no hay que confundir es el hecho, digamos, de que, bueno, pues, E2, voy a ponerlo así nada más. Las direcciones que están en el argumento son direcciones de los vectores unitarios, pero para el vector K, y esta es la dirección del campo eléctrico. ¿Ok? Y bueno, el campo magnético, pues se puede calcular a partir de componentes. Esto sí es, sí lo habíamos visto, digamos, no es nada del otro mundo, porque ahorita lo que tenemos ahí es que, así dibujado rápidamente, nosotros estamos viendo un campo eléctrico que va así, ¿verdad? Este es el campo eléctrico que va en dirección Y. Y el campo magnético viaja, si hacemos, dibujarlo del otro lado. Si hacemos pointing, digamos el campo eléctrico, entonces va aquí para arriba, ¿verdad? Y con regla de mano derecha, uno se da cuenta que el campo magnético va para abajo. Va en esta dirección, ¿verdad? H. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que determinar las componentes. Este es un poco, pues sí, es un poco largo, ¿verdad? Sabemos el ángulo que está aquí. Cita 2, se determinan los ángulos. No es nada del otro mundo, esto sí lo hicimos en las deducciones, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener el ángulo, ¿verdad? Que al final de cuentas este va a ser un ángulo cita 2. Entonces hay que sacar estas componentes, ¿verdad? Una componente, esto es X, esto es Z. Entonces, como él va hacia abajo, ahí vamos a tener que tiene una componente en X, pero que apunta hacia abajo. Entonces, al apuntar hacia abajo, está apuntando en dirección menos a X, ¿verdad? Y esta sí apunta aquí, entonces esta sí sería a Z. Entonces, ¿cómo se ve el campo aquí? H2, esta es la que sí es muy laboriosa, en realidad es bastante laboriosa, eso que está aquí. Termina siendo, les voy a dar la respuesta aquí, pero yo creo que ahí sí tienen como calcularlo, 0.147 en dirección X, ¿verdad? El vector unitario X, más 0.048 en dirección Z. Eso sería para el campo como tal, las magnitudes por coseno, ¿verdad? Voy a hacerlo abreviado aquí, omega t, menos, igual, esto se mantiene igual, es igual para los dos, ¿verdad? Menos K2.R, ¿verdad? R es el vector unitario, ¿verdad? Que lleva las componentes. Amperes metro. Aquí no indicamos la dirección porque está indicada aquí, ¿verdad? A X y a Z. Y al final de cuentas, todo este argumento es exactamente el mismo argumento de aquí, no lo copié por. ¿Okay? ¿Alguna pregunta ahí? Profe, ¿ese sería como un medio o uno ya de desarrollo? Ah, esto es desarrollo.
Ok. Este es desarrollo y esto es de un problema pues bastantillo por ahí viejo, pero creo que es un poquito largo en realidad. Ese equivale a los 2 de desarrollo. Más o menos. Este lo había planteado Saúl, el profe de San Carlos, a veces se emociona un poquito. Y luego que venía la otra pregunta, bueno, el porcentaje de potencia incidente que se refleja y el porcentaje de potencia incidente que se transmite. ¿Ven? La pregunta que me hicieron hace un rato, ¿verdad? Esto no es la fracción de onda, esto es un porcentaje de potencia, ¿verdad? Que se transmite y que se refleja. Entonces esa última, los porcentajes de potencia, esa sí es muy sencilla. De hecho se puede responder sin llegar a esos otros, ¿verdad? Simplemente era la magnitud de gamma S al cuadrado, ¿verdad? Nada del otro mundo, ¿verdad? Por 100% porque pidieron un porcentaje. Entonces eso da 71,51% potencia reflejada. Y la última es 1 menos eso, ¿verdad? Al final de cuentas es 1 menos la magnitud de gamma S al cuadrado, ¿verdad? Por 100% para que me dé un porcentaje. Esos son 92,49% de potencia transmitida. Ok. Sí, aquí les soy sincero, este procedimiento es largo. Pasar de aquí a aquí es largo. No es difícil, es largo. Más que todo que es de cuidado, hay que ir calculando las componentes, el coseno, todo ese asunto, ¿verdad? Pero sí me gusta dárselos porque, aunque son conceptos que hemos visto, lo agarra uno desprevenido si uno no lo advierten antes. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es como relacionada al problema. Ok. Es ¿Alguna como, pregunta relacionada al problema? Para cerrar lo del problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta relacionada al problema? Que todos sean así, pues. Ok, bueno, entonces cerremos el problema ahí. Sí, ¿cuál era su pregunta? es con la tangente de pérdidas, que, Sí. bueno, cuando se usan las aproximaciones, que si es mucho menor que uno, mucho mayor que uno, como cuál es como en cuál valor podemos decir, ok, este sí ya es mucho menor o ya mucho mayor. Usualmente, mucho menor y mucho mayor quiere decir 10 veces mayor o 10 veces menor, respectivamente. Entonces, mucho mayor que 1 quiere decir 10 veces, ¿verdad? Que sea mayor a 10. Mucho menor sería menor a 0.1. Sin embargo, a veces la frontera es un poquillo gris. Todavía, qué sé yo, un valor de 0.2, algunos libros lo usan como mucho menor y le aplican las aproximaciones también. Yo lo he visto en libros, yo trataré de que en todas las preguntas esté eso muy claro, para que no quede ese asunto. Pero digamos, si hay un criterio, el criterio diría mucho menor es menor de 0.1 y mucho mayor es mayor de 10. Entonces, pues son 10 veces. Ok, listo, pura bien. Ok, pura vida. ¿Una otra pregunta? Bien, entonces, bueno, si no hay preguntas, cerramos aquí por hoy. Tengo que entregar la cuenta Zoom. Y ahorita hay una clase ahí. Nos estaríamos hablando para el viernes. Ya les mando las instrucciones de examen y nos estaríamos hablando por ahí. Listo, que les vaya bonito, que tengan una bonita tarde y suerte ahí en lo que les queda de preparación. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Luego, que estén bien. Pura vida. Hasta luego.